Hola niños, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Sí, en nuestra clase este, de hoy, que será el área de comunicación. Bien, antes de empezar, como todos los días, vamos a rezar. Bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, primero te damos gracias por este día más de vida que nos das, por este día que nos regalas de existencia. Te pedimos, Señor, por todas las personas, como en todos los días, eh, para que nos protejas, para que nos des ese alimento que necesitamos y sobre todo para que nos fortalezcas y nos llenes con tu fe, que no perdamos la fe en ti ante esta situación que estamos pasando. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bien niños, en esta ocasión En esta ocasión vamos a empezar nuestra sesión de hoy día a través de un texto divertido, ¿bien? Entonces este texto divertido ustedes lo han venido trabajando desde inicial incluso, ¿no? Entonces vamos a leer y ustedes en casita van a darse cuenta de qué se trata, ¿sí? Y al final darán cada uno su respuesta, dice. Todas las palabras me sé, y aunque todas las explico, nunca las pronunciaré. Bien, vuelvo a repetir. Todas las palabras me sé, y aunque todas las explico, nunca las pronunciaré. ¿Qué será? A ver, ¿qué será? Tenemos que analizar bien de qué se trata. Todas las palabras me sé. ¿Quién se sabrá todas las palabras? ¿Sí? Y aunque todas las explico, ¿quién es el que explica todas las palabras? Y nunca las pronuncia. Las sabe, pero nunca las pronuncia. Bien, ¿qué será? A ver, ustedes en casa, ¿qué puede ser? A ver, si yo analizo bien ese texto, ¿qué será? A ver, yo sé que en casa ustedes están pensando, están analizando el texto, ¿sí? Para saber de qué se trata. Para empezar, ¿de qué texto se trata? ¿Será una rima? ¿Será un cuento o será una adivinanza? Es una adivinanza, ¿bien? El qué será ya nos está indicando, ¿sí? De que es una adivinanza. ¿Bien? Muy bien, dice, ¿no? Adivinaste. Entonces, la respuesta es el diccionario, ¿no es cierto? El diccionario, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué datos o pistas me dijeron en el diccionario que me ayudaron para dar mi respuesta, que es el diccionario? ¿Bien? ¿Qué datos? Porque me dijeron que todas las palabras se sabían, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aunque nunca las pronuncia, siempre las explica, ¿no? ¿Y quién las explica? El diccionario, ¿no es cierto? Todas las palabras las podemos encontrar en el diccionario, ¿no es cierto? Y en todas podemos encontrar una explicación, una definición. A eso se refiere cuando dice todas las explico, ¿no? Una definición, ¿no es cierto? Se las sabe, pero nunca las pronuncia, porque los diccionarios no hablan, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros lo abrimos, lo podemos leer, ¿no es cierto? Muy bien, entonces era un diccionario, ¿no es cierto? Entonces, la adivinanza estuvo relacionada con el diccionario, ¿no? ¿Sí? A eso se refería. Entonces, nuestra sesión de hoy día, ¿sí? Va a ser la siguiente. Leo y me ayudo con mi amigo el diccionario. Bien, vamos a analizar bien, ¿sí? Vamos a trabajar lo que es el diccionario. Bien, entonces, el propósito de esta sesión es que nos reconocerán la importancia del uso del diccionario a través de la lectura de un texto, ¿sí? ¿Por qué decimos que reconoceremos la importancia a través de la lectura de un texto, ¿sí? Porque nosotros cuando leemos un texto, ¿sí? Cuando ustedes van a leer un texto se van a dar cuenta de que de repente hay palabras que no conocen y pues, ¿dónde las pueden ubicar? En el diccionario, ¿no? Se pueden ayudar en el diccionario. ¿Bien? Entonces nosotros vamos o ustedes van a reconocer esa importancia que tiene el diccionario. Bien, bien, entonces empezamos, ¿sí?
en nuestro idioma español, ¿sí? Dice que tiene un léxico amplísimo. Gracias a ello podemos comunicar todo lo que sabemos y sentimos, ¿no? Exactamente, nuestro idioma español, porque nosotros hablamos el idioma español, ¿no? Este, es un léxico amplísimo. ¿Qué es léxico? Es un vocabulario, ¿sí? Es un conjunto de palabras. Dentro de nuestra habla tenemos un conjunto de palabras que es innumerable, ¿no? Es amplio, muy amplio, ¿no? Y gracias a las palabras que podemos, que existen dentro de nuestra lengua, de nuestro idioma, mejor dicho, podemos comunicarnos entre las personas, ¿no? De una y otra forma podemos comunicarnos, ¿no? ¿Cómo les digo? Utilizando diferentes palabras, ¿no es cierto? Sin embargo, muchas veces no entendemos las palabras o no sabemos con exactitud lo que éstas quieren decir. Por eso es importante usar el diccionario, claro, ¿no es cierto? Dice acá que nosotros tenemos un idioma español con amplio vocabulario, ¿no? Con amplias palabras, ¿no? Pero sin embargo, a veces, no sé, también les ha pasado, también me ha pasado a mí, ¿por qué no? ¿No es cierto? Que he estado en ciertas conversaciones y de repente no hemos entendido el término, ¿no es cierto? O la palabra. Entonces, ¿dónde vamos, no? Nos vamos de repente a qué quiere decir esta palabra, nos vamos al diccionario. Y es para eso que nos sirve el diccionario, ¿no? Cuando nosotros recurrimos a encontrar aquella palabra que no la entendimos. Pero sin embargo, gracias al diccionario podemos ya saber el significado y podemos entender el mensaje que querían decirnos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes han escuchado las noticias, ¿no? Muchas veces los periodistas, los que narran las noticias, de repente han pronunciado alguna palabra que ustedes no la han entendido, y cuando eso suceda, también los adultos vamos y recurrimos al diccionario, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es el diccionario, chicos? ¿No? El diccionario es un libro, ¿sí? Es un libro, es un texto formal, es un libro, ¿no es cierto? En el que aparecen todos los vocablos o palabras de un idioma en un estricto orden alfabético, ¿no es cierto? El diccionario aparecen todos los vocablos, dice, ¿no? O todas las palabras, ¿no es cierto? En un idioma estricto, en orden estricto alfabéticamente, ¿no es cierto? Es decir, en forma del alfabeto, ¿no? Ustedes conocen el alfabeto o abecedario, ¿no es cierto? Ustedes saben desde qué letra empieza hasta qué letra termina y qué letra continúa después de cada una de las letras, ¿no? Por ejemplo, de la A que sigue la B, la C y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, en el diccionario podemos encontrar así, ¿no? Las palabras en orden alfabético, ¿no? Y no solamente las encontramos, sino que además nos da su significado, de qué significa cada palabra, ¿no es cierto? El diccionario se puede utilizar tanto para consultar el significado de una palabra como también para hallar su ortografía, ¿no es cierto? Entonces, en el diccionario no solamente encontramos las palabras, ¿no? Sino también que encontramos, lo utilizamos muchas veces para ver la ortografía, cómo se escribe cierta palabra, ¿no es cierto? Entonces, eso no se olvide, ¿no? Cuando ustedes tengan alguna duda también de cómo se escribe cierta palabra, ustedes recurran al diccionario, bien, recurran al diccionario para que se den cuenta cómo se escribe cada palabra. Es una ayuda también muy, muy, muy útil que nos da el diccionario. Por eso dice acá que no solamente se puede consultar palabras, sino también podemos darnos cuenta de la ortografía. Bien. A ver, un dato importante es los tipos de diccionarios, chicos. Los diccionarios que tenemos en casa no solamente son de ese tipo, ¿no? No solamente existen ese tipo de diccionarios, sino que además existen otro tipo de diccionarios, ¿sí? Por ejemplo, aquí los hemos definido, ¿sí? Por ejemplo, de lengua, ¿no es cierto? De lengua son los que tenemos en casa. Bien, entonces,
de lengua son los que normalmente tenemos en casa, ¿no? O también llamados normativos, ¿no? Son aquellos que explican brevemente el significado de una lengua determinada, ¿sí? Por ejemplo, los que tenemos en casa son de lengua, ¿no? De lengua, ¿por qué? Porque hallamos palabras en nuestro idioma, ¿no? En nuestro idioma español. Y ahí encontramos las diversas palabras y además sus significados, ¿sí? Etimológicos son aquellos que facilitan el origen de las palabras y de una determinada lengua, ¿sí? Todas las palabras, por ejemplo, tienen una derivación, ¿no? Todas las palabras tienen su origen, de qué palabra viene, de qué palabra proviene cada término, cada palabra que utilizamos. Esos son los etimológicos, que son diccionarios ya mucho más avanzados, que de repente ustedes en algún momento, cuando ya estén en secundaria o en superior, ya de repente van a profundizar en su estudio. Bien, los sinónimos y antónimos son también un tipo de diccionarios, que eso sí los manejamos todos, ¿no? Ustedes también. Los sinónimos son los diccionarios que tienen palabras de similar significado, ¿no? Palabras que sus significados son similares. Por ejemplo, claro, blanco, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, gordo, obeso. Gordo y obeso tienen los mismos significados, ¿no es cierto? O también antónimos que tienen significados opuestos. Por ejemplo, alto, su opuesto, bajo, ¿no es cierto? Entonces, hay diccionarios de sinónimos y antónimos también, ¿no? Que muchas veces también, creo yo, que tenemos en casa, ¿no? Otro tipo de diccionarios son los diccionarios de idiomas, ¿sí? Los idiomas se indican las palabras equivalentes en otro idioma, ¿sí? Por ejemplo, los diccionarios en inglés, ¿sí? Los diccionarios de inglés. Nosotros encontramos ahí, por ejemplo, si son diccionarios en inglés, porque también hay en francés, en italiano, en portugués, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a una palabra en un diccionario en inglés, si estamos, por ejemplo, estudiando algo en inglés o vemos de repente en algún texto una palabra en inglés y queremos saber qué significa, entonces buscamos, ¿no es cierto? Buscamos la palabra, vemos bien qué palabra es, la buscamos, ¿sí? En orden alfabético también aparecen, entonces ahí vemos qué significa, ¿no? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, por ejemplo, si buscamos una palabra en castellano y queremos saber cómo se dice en inglés, entonces también la hallamos, ¿no es cierto? Entonces también los diccionarios especializados, dice, están dedicados a palabras que pertenecen a un campo determinado, por ejemplo, la jardinería. Bien, estos son diccionarios especializados, específicos, ¿sí? De algún campo del saber, de algún tipo, por ejemplo, de jardinería, de carpintería. También hay diccionarios eh, eh, de diferentes tipos del saber, dice acá, ¿no? De diferentes ámbitos de las especialidades. Bien. A ver, por ejemplo, acá hay un dato muy importante, niños y niñas, ¿sí? Cuando organizamos por orden alfabético, tomamos en cuenta la primera letra de la palabra, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, tenemos un texto y encontramos palabras, ¿sí? Palabras, que no entendemos, las subrayamos y las buscamos alfabéticamente. Por ejemplo, ¿qué palabras con A, qué palabras con B, qué palabras con C, y así en forma del alfabeto, ¿no? Y vamos y recurrimos al diccionario y las buscamos, ¿no? Primero, ¿qué palabra voy a buscar? La palabra que está con A, ¿no es cierto? Que empieza con A, ¿no es cierto? Entonces, siempre vamos a buscar en el diccionario, por ejemplo, amor, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Entonces, esa palabra, ¿sí? Empieza con A, amor. Entonces, vamos a ir al diccionario, ¿sí? A la parte de adelante, porque la letra A pues está al principio del alfabeto. Entonces esa va a ser, si yo quiero, por ejemplo, me encuentro con dos palabras, por ejemplo, la palabra subir,
y la palabra plantar, por ejemplo. ¿Cuál de las dos van a hallar primero? ¿Cuál de las dos van a hallar primero en el diccionario? ¿Cuál de las dos va a estar primero? ¿No? Plantar o subir, les dije, ¿no? Entonces, ¿cuál? Primero, ¿cuál va a ser primero? La palabra plantar, ¿no? Porque la P está antes de la S. P, Q, R, S. Después está la S, ¿no es cierto? Entonces, primero se ubicará la palabra plantar y luego la siguiente, que es con S, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en algunas ocasiones encontrarás que todas las palabras que se te dan comienzan con la misma letra, lo que significa que tendrás que fijarte en la segunda letra, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá nos da un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, copa, carro y celular. Bien, acá hay 3 ejemplos. Copa, carro y celular. Bien, entonces, si nos damos cuenta, las 3 empiezan con C, ¿no? Las 3. Entonces, ¿cómo hago, Miss, para irme al diccionario y buscar? Entonces, como las 3 empiezan con C, me fijo en la segunda letra, ¿no? O, A y E, ¿sí? Si nosotros hablamos de vocales, ¿no? ¿Cuál va primero? Entonces, la A, ¿no es cierto? Entonces empezará con, primero buscaremos carro, ¿no es cierto? Y luego, ¿cuál creen? ¿Copa o celular? ¿Cuál va, encontraremos después de carro? Celular, ¿no? Porque A, después de A está E, ¿no? Celular. Y luego la O. Entonces, el orden sería carro, celular y copa, ¿no es cierto? Así también la van a encontrar en el diccionario. Primero la palabra carro, luego la palabra celular y luego la palabra copa, ¿verdad? Entonces ya saben, se fijan en la segunda letra. Otro dato, si por ejemplo vamos a suponer que las 3 palabras hubieran empezado con copa, otra palabra por ejemplo colina, ¿no? Y otra palabra cola, ¿no? Entonces ya ahí tienen que darse cuenta en la tercera letra, ¿no es cierto? ¿Cuál de las 3? ¿No? Y así sucesivamente. Bien. Bien. Un dato importante que también esto no es para que se compliquen, ¿no? Porque ustedes son niños de 4º grado, pero sí he creído por conveniente darles este dato. ¿Por qué? Porque ustedes están en toda la capacidad de aprender y también para que sepan, ¿no es cierto? Dice, ¿sabías que el diccionario presenta las siguientes partes? ¿Sí? El diccionario tiene sus partes también, ¿sí? Y aquí está. Este gráfico, esta imagen nos da la idea de las partes de un diccionario. La entrada, acepciones. Acá hay otra entrada también, ¿no? Entrada, ¿sí? Bueno, en síntesis, entrada, acepciones, las palabras guía, ¿sí? Los artículos y la información gramatical, ¿sí? Todas estas son las partes de un diccionario, ¿bien? ¿Sí? Esto es como dato para que ustedes sepan, ¿sí? El diccionario entonces tiene sus partes. Antes de repente no lo sabían, ahora ya lo saben, ¿ya? Que cada palabrita, por ejemplo, hay palabras que aparecen en negrita, ¿sí? Es una parte del diccionario, tienen su nombre. Entonces, en síntesis, las partes del diccionario son entrada, acepciones, palabras guía, artículos, información gramatical. Recuerda, dice, para usar el diccionario adecuadamente debes conocer perfectamente el abecedario español. Exacto, chicos. Si ustedes no han aprendido bien el abecedario, el alfabeto, entonces no van a tener facilidad para hallar en el diccionario las palabras, ¿sí? Si yo no sé, si un niño no recuerda bien o no sabe o no maneja el alfabeto, ¿sí? Español, el abecedario español, no va a saber ubicar en el diccionario. Y simplemente cuando le pidan que haya una palabra, no va a saber utilizar el diccionario. No lo va a hacer porque recuerden que las palabras en el diccionario están en forma alfabética, es decir,
en forma ordenada, ¿sí? Con relación al abecedario español. Bien, y aquí nos dan el abecedario español. Y aquí la niña de la imagen nos da un dato. Dice, actualmente las palabras que empiezan con las letras che, que antes eran che, la C y la H, y la L o doble L que le llamábamos, se ubican dentro de las secciones correspondientes a la letra C y L, respectivamente. ¿Cómo así? Las palabras con che, ya no existe la letra che, están en la letra C. Ahí pueden hallar las palabras. Y las palabras con doble L están donde aparece la L, ¿sí? Entonces ahí tendrían, por ejemplo, si quieren buscar la palabra chimenea, lo van a buscar en donde están las palabras con C. Y si quieren buscar, por ejemplo, llanura, ¿sí? Van a tener que buscar en las palabras con L. Bien. Bien, niños. Entonces, ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendieron hoy? La importancia del diccionario, ¿no? ¿Qué es el diccionario? Hoy día han aprendido que tiene en sus partes el diccionario, ¿no? ¿Cómo debemos ubicar las palabras en el diccionario? ¿Qué es importante para ubicar las palabras en el diccionario, ¿no? ¿Qué hacemos cuando las palabras, por ejemplo, empiezan con la misma letra? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, todos esos datos hoy día lo han aprendido. ¿Y para qué lo aprendieron? ¿Para qué lo aprendieron? ¿Para simplemente leer por leer? ¿O para qué lo aprendieron? Lo aprendieron para que en algún momento cuando ustedes tengan que recurrir, pues tengan presente todo lo que la información que se les ha dado. ¿Para qué les servirá haber aprendido toda la información que se les ha dado en del diccionario? Para ponerlo de repente en práctica, ¿no? Al momento, por ejemplo, como les digo, al momento de ubicar las palabras en el diccionario, ¿verdad? Bien, niños, entonces, casi finalizando y como tareita para su casa, van a leer el siguiente texto y van a ubicar de este texto, ¿sí? Sobre el televisor, ¿sí? Van a ubicar las palabras que desconozcan, que ustedes no conozcan, que al leer ustedes este texto no entiendan esa palabra. Entonces, si alguna palabra no entienden o no saben su significado, no van a entender el texto. Entonces, ¿cómo van a entender el texto? Yéndose, primero ubicando las palabras que no entienden y luego recurriendo al diccionario para buscarlas y sepan el significado de la palabra, ¿sí? Luego, ¿qué van a hacer? Cuando ustedes sepan el significado de la palabra, luego van a escribir, ¿sí? Van a escribir este texto, pero con sus propias palabras, ¿sí? Este texto lo van a escribir con sus propias palabras, pero primero, ¿sí? Para que ustedes puedan escribirlo con sus propias palabras, van a tener que buscar aquellas palabras que hay en el texto que no entienden. Entonces, de esa forma van a entender. ¿Bien? ¿Me dejo entender? Entonces, leen el texto, escriben en su cuadernito las palabras que no entendieron, ¿sí? Lo escriben en su cuadernito. Y luego, cuando terminen de leer el texto y terminaron de ubicar las palabras que no entendieron, van a recurrir al diccionario y van a ver palabra por palabra, perdón, el significado. Y luego vuelven a leer y van a saber, ¿sí? Con ayuda de lo que escribieron, ¿sí? De lo que sacaron del diccionario, de la definición, van a entender recién el texto que están trabajando. Y luego, ¿qué van a hacer? Vuelven a leer, vuelven a releer y escriben el texto, pero con sus propias palabras, ¿sí? Con sus propias palabras. Entonces, niños, quédate en casa. Muchísimas gracias. Siempre les voy a decir que se queden en casa, que el mejor lugar para quedarse, para estar protegidos es nuestra casa, en nuestro hogar y junto con nuestra familia. Bien, ya saben, la tareita me la suben a Cubicol, bien, y se escribe en comunicación. Bien, muchísimas gracias, quédense en casa, hasta otra oportunidad. Gracias.